Vale, pues nosotros os vamos a explicar tres proyectos que estamos terminando ahora mismo, que hemos realizado gracias al programa FEDER, que es los fondos regionales de innovación de Castilla-La Mancha, y con la Agencia de Innovación InnoCamp. Son estos tres proyectos: Zero for Frost, Sustain Floor y Nexter. Primero queríamos explicar un poco por qué hemos visto necesario desarrollar esta línea de investigación, sobre todo en general por cambiar este sistema de la linealidad a la circularidad, que como ya hemos hablado hoy, pues es convertir los residuos en fuentes nuevas en nuevas materias primas. Y hemos identificado los desafíos del sector de la construcción, pues que tenemos que ir hacia la sostenibilidad económica, social y medioambiental, lo que he dicho de transformar el modelo lineal tradicional a un modelo circular y adaptarnos a todas las normativas y demandas que nos están viniendo de Europa, porque si no nos pasamos, si no le damos sentido a las normas, pues, que la respuesta que queremos darle es con nuevos, convertir esas normas en oportunidades para hacer que el sector de la construcción pues tenga una mayor competitividad y responder a la crisis climática. Pues las líneas de investigación de los proyectos, vamos a tener dos proyectos en los que va a ser muy importante la valorización de residuos, por ese cambio de economía lineal a circular, usando residuos como materias primas. En otro proyecto también introducimos las energías renovables dentro de los materiales de la construcción, y obtener alternativas de generación de energía renovable para entornos que tienen algún tipo de restricción, como hemos hablado también antes de Toledo, que no podemos poner placas solares en nuestro casco histórico, pues necesitamos buscar alternativas de generación de energía renovable y industrializar el sector de la construcción y sobre todo el sector de los materiales cerámicos, que quizá por sus características pues está quedándose un poco más relegado, y queremos aportar como alternativas. Y lo que aquí decimos es que intentamos convertir estos desafíos y estas necesidades en oportunidades para mejorar la competitividad del sector y a la vez minimizando el impacto ambiental. Queríamos un poco aquí hablar, que lo voy a decir muy rápido, del por qué vemos muy importante en el sector de la construcción valorizar los residuos, sobre todo de la construcción y la demolición, porque se generan demasiados y aún no se han desarrollado materiales que verdaderamente hagan un consumo muy grande de residuos en su propia composición. Entonces, en España tenemos datos de que solo se reutiliza el 5% de los residuos de las construcciones, pero vemos que el 46% son reutilizables. Entonces, como que hay una oportunidad para utilizarlos, pero aún no la hemos puesto en marcha del todo. Y lo que tenemos que hacer es dar respuesta a los objetivos que nos están imponiendo desde Europa, que son reciclar o reutilizar hasta un 70% de los RCDs y minimizar su generación desde el ecodiseño de los materiales, para que al final de su vida útil, pues en realidad no sea el final de su vida útil, continúe fabricando nuevos materiales. Entonces, estos son los tres proyectos que vamos a explicar, que va a empezar mi compañero Paco, que ha sido el que se ha encargado más de este proyecto, y os lo cuenta él. Bueno, buenos días a todos, ya que sí, buenas tardes. Yo voy a hablar del proyecto Zero for Frost,
cuyo nombre oficial es Optimización de la resistencia a la hermeticidad de los productos cerámicos con fachadas mediante investigación y desarrollo de nuevas mezclas y formulaciones. Realmente este proyecto nace de un intento de responder a una problemática surgida con un cambio de normativa. En los materiales cerámicos, por sus características intrínsecas, tienen una capilaridad. Esa capilaridad puede llenarse de agua, lógicamente, y el agua cuando se congela, pues aumenta de volumen. Eso puede dar lugar a patologías. ¿Qué ocurre? Que hace años la norma española que estaba en vigor y que se utilizaba para medir la resistencia de los materiales cerámicos era la UNE 67028 de 1997. Esta norma se aplicaba a 6 piezas individuales que se introducían alternativamente en un congelador donde se mantenían unas 18 horas, 7 horas bajando la temperatura hasta -15, después se mantenían 11 horas a -15 y después se metían en un depósito con agua y ahí otras 6 horas. Es decir, cada ciclo de hielo y deshielo eran 24 horas. Se hacían 25 ciclos, luego 25 días. Con el tiempo se desarrollaron máquinas, equipos que hacían el ensayo de forma automática, es decir, colocabas las piezas dentro de la máquina y ella automáticamente enfriaba, congelaba y después introducía agua en ese depósito y a continuación vaciaba y así se repetía el ciclo. En este caso, lo que se hizo fue que como era un equipo de circulación forzada de aire, se permitió reducir el tiempo de ensayo y la temperatura mínima de congelación. Eran 6 horas en total, es decir, había 4 ciclos por día en el que se mantenían 5 horas enfriando, 3 a mínima, a -8, y después otra vez a 15, 1 hora. Esta norma, la inmensa mayoría de los materiales cerámicos españoles, y me voy a centrar un poco en los ladrillos cara vista, cumplían sin problema. Es decir, todos los fabricantes estaban adaptados o sus procesos de fabricación estaban adaptados a la norma 67028. ¿Qué ocurrió? Que en Europa, aunque tardó mucho en elaborarse porque hubo un proceso muy largo de negociación, como nos tiene acostumbrados Europa, en el que los franceses, los alemanes, los ingleses no se ponían, bueno, en aquel entonces los ingleses no se terminaban de poner de acuerdo, entonces se tardó mucho, pero al final salió una norma europea, la 772-22, la UNE EN 772-22, en el año 2021, y esta norma cambia completamente el procedimiento de ensayo. En lugar de ensayar piezas individuales, se pasó a ensayar muretes. Se elaboraban muretes con cemento de un tamaño entre 0,25 y 0,50 metros cuadrados. O sea, se elaboraba un muro, se dejaba 72 horas en temperatura ambiente, para un inicial fraguado en temperatura ambiente. Después se sumergía había 2 procedimientos de saturación del muro. Uno es con inmersión durante 7 días en agua a temperatura ambiente y otro es inmersión en agua a 80 grados con un calentamiento progresivo durante 3 horas, después se mantiene 24 horas a 80 grados, el agua a 80 grados, después se enfría ese agua en otras 3 horas y hasta llegar en total
a entre 44 y 56 horas. Si se realiza el ensayo según el primer método de saturación, se califican los ladrillos como que han superado el nivel F2. Si se hace el segundo procedimiento en agua a 80 grados, es el F2, entre paréntesis, 80. Hay otra calificación, que es la que viene a cuento con todo este proyecto, y es que cuando se implantó esta norma, ocurrió que algunos fabricantes encontraron que modelos de ladrillos cara vista presentaban una dificultad grande en llegar a los 100 ciclos. A los 25, a los 50, a los 67 aparecían patologías en unos muy determinados modelos de ladrillo. Entonces, la norma da otra opción. Es que tú califiques a tus ladrillos como F1 y entre paréntesis pongas el número de ciclos que superan. Y estos ciclos son bastante diferentes a lo que teníamos anteriormente. El murete se coloca en una máquina de ensayo de forma que lo que sería la cara vista del ladrillo, simulando la cara vista de un fachada, esté expuesta al interior de la cámara a los ciclos de hielo y deshielo. ¿Y cómo son estos ciclos? Hay un primer ciclo en el que se empieza a 20 grados, durante 15 minutos se pulveriza agua, se baja en 25 minutos a menos 15 y se mantiene en menos 15 durante 24 horas. Este es el primer ciclo. Bueno, y después se sube de nuevo en 20 minutos hasta 20 grados, se vuelve a pulverizar durante 2 minutos y durante otros 2 minutos se deja escurrir el agua. Y a partir de ahí se repite este ciclo 100 veces. ¿Quiénes son estos ladrillos que presentan la patología? Pues principalmente son ladrillos hidrofugados y que proceden de mezclas en las que la arcilla tiene un contenido alto de carbonato cálcico. Bien un carbonato cálcico que esté en la materia prima, porque sean arcillas calcáreas, o bien porque se aditiva a carbonato cálcico micronizado para conseguir tonos claros en arcillas que tienen un contenido de óxido de hierro pues del 5 o 7% y que son rojas después de la cocción. Estos ladrillos presentaban un descascarillado de la superficie, justo del espesor del tratamiento de hidrofugación, y nos llegaban, o con mucha dificultad, o en algunos casos, a los 100 ciclos. ¿Por qué decía al principio que este proyecto nace de esta patología, o no de una patología, sino de este cambio de norma? Porque entonces pensamos que deberíamos buscar la forma de que algún residuo se pudiera utilizar de forma que mejorase el comportamiento en concreto de este tipo de ladrillos. Hicimos una revisión del estado del arte y revisamos qué tipos de residuos se utilizaban se aditivaban a materiales cerámicos y encontramos cómo se estaba enfocando el tema hacia unos residuos que quizás ahora todavía no estaban en alta disponibilidad, pero que en un futuro muy próximo van a empezar a producirse en grandes cantidades. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los paneles solares, los de las primeras generaciones, están empezando a sustituirse por nuevas generaciones de paneles. Están llegando al final de su vida útil. Del mismo modo,
Molinos eólicos también están llegando a finales de su vida útil y se sustituyen por molinos más potentes, y de haber 10, 20 molinos en un determinado lugar, se sustituyen por por un único equipo. Entonces, todos esos residuos que van a empezar a gestionarse en grandes cantidades, bueno, pues empezamos a pensar y a ver qué posibilidad habría de incluirlo en materiales cerámicos. También algunos residuos vegetales de la agricultura, de plantaciones nuevas que también están apareciendo ahora en Castilla-La Mancha. Obviamente centrándonos en la región porque bueno, es en la zona de interés, ¿no? Esta es una presentación un poco de lo del resumen de lo que estábamos hablando. Desde la cáscara de pistacho, que puede ser el ejemplo de ese tipo de nueva generación de plantaciones en Castilla-La Mancha, al vidrio que protege los paneles solares. En nuestro caso, hemos probado varios tipos de productos, pues en los vegetales, por ejemplo, desde el pistacho, bagazo de cerveza, corcho, etcétera. Y en el de los residuos, pues paneles, el vidrio de paneles solares, vidrio de tubos fluorescentes y bueno, alguno más. Que después explicaremos cómo hemos ido seleccionando al final hasta quedarnos con el que nos ha parecido que era el más adecuado. Eh, ¿Por qué buscábamos en los residuos para ayudar a que estos modelos funcionasen mejor o respondiesen mejor al problema de la heladicidad? Pues un poco nuestra teoría es que si conseguíamos cortar esa capilaridad, esa entrada de agua, de alguna manera añadiendo algún fundente, quizás podríamos mejorar esa respuesta a los ciclos de hielo. En las pruebas iniciales, en las pruebas de laboratorio, pues llegamos a tener que obtener el vidrio nosotros de forma manual de un panel desechado, pues a base de martillazos y con todo tipo de herramientas, eh, para conseguir una cantidad suficiente de vidrio que después molimos con molinos de martillo de laboratorio, que por cierto descubrimos que el vidrio es un material muy abrasivo y tuvimos que sustituir varias veces los martillos del molino porque lo desgastaba de una manera impresionante. Pero bueno, eso es un tema que también lo tienen pues casi toda la materia prima de la industria cerámica es muy abrasiva. El desgaste en las extrusoras, en los laminadores, es un tema muy presente siempre en la industria cerámica. Entonces, una vez que dispusimos de la materia prima, y en este caso concreto, aquí hay fotografías, pues esto es una amasadora en la que se ha añadido la mezcla. La mezcla cerámica que utilizamos para las pruebas de laboratorio nos la proporcionaron fabricantes de la zona de la Sagra, aquí en la provincia de Toledo. Entonces, bueno, pues lógicamente disponemos de maquinaria de laboratorio que nos permite simular el proceso industrial. Amasamos, extrusionamos para obtener barritas que después secamos y cocimos en estufas eléctricas y en hornos eléctricos. También disponemos de prensas, por ejemplo, que hacen algunos de los ensayos que ahora voy a comentar. ¿Qué tipos de ensayos se han hecho en el laboratorio? Pues hemos hecho ensayos en verde, lo que se dice con la probeta húmeda, en seco y en cocido. En verde,
Pues la humedad de extrusionado, la contracción de secado. Dentro de la contracción de secado hemos determinado las curvas de Bigot para establecer la humedad crítica. Hemos determinado la resistencia a la flexión en seco, la humedad de revenido. Los materiales cerámicos, cuando una vez que se extrusionan y se secan, si tú los secas al 100%, pues, y los dejas al aire, al ambiente, lo que ocurre es que vuelven a captar humedad del ambiente. Con lo cual, por eso ningún fabricante en sus secaderos seca el material al 100%, porque si deja vagonetas de material apilado el fin de semana, cuando vuelve el lunes, del 0% de humedad tienen otra vez el 2 o el 3%, con lo cual han perdido ahí una cantidad de energía en secar algo que después, digamos que se produce un retroceso. De eso se llama la humedad de revenido. Entonces, también hemos determinado la humedad de revenido, la resistencia a la fricción en seco de ese material revenido, que, bueno, eso da muchas indicaciones del comportamiento tecnológico del material. Y una vez el material cocido, pues también hemos hecho contracción de cocción, pérdida de peso en cocción, resistencia a flexión en cocido, absorción en agua a temperatura ambiente, absorción en agua hirviendo. Con todos esos datos hemos determinado, bueno, por cierto, lógicamente lo hemos hecho en la arcilla con distintas aditivaciones del residuo. En este caso concreto, por ejemplo, utilizábamos el vidrio de paneles solares molido en dosificaciones desde el 3 al 9%, 3, 6, 9%. Y también utilizábamos como patrón la arcilla sin ningún aditivo. Estudiado y analizado los resultados obtenidos, pues determinamos qué tipo de ensayo, o sea, qué tipo de prototipo íbamos a fabricar en nuestra planta piloto. La hidrofuga, o sea, el material cerámico, si nos fijamos aquí en este gráfico, esta porosidad, que es micrométrica, hay una porosidad abierta y una porosidad cerrada. La porosidad abierta es la que está accesible al agua cuando se pone en contacto la pieza cerámica con ella. Esto sería el comportamiento de un material no hidrofugado. Es decir, cuando se pone en contacto con el agua, cuando se satura, pues ocurre que toda la porosidad, gran parte de la porosidad, se llena de agua, y cuando congela, ese incremento de volumen, si en la pieza no tiene la suficiente consistencia, puede provocar fracturas, desprendimientos de material, etc. ¿Qué ocurre cuando es un material hidrofugado? Imaginemos que esta pieza se sumerge durante 30 segundos en una solución, en una disolución de un hidrofugante. Uno muy utilizado es el metilsiliconato potásico. En 30 segundos el agua penetra una profundidad de aproximadamente entre 2 y 3 milímetros. ¿Qué es el hidrofugante realmente? ¿Qué estamos haciendo al hidrofugar? Imaginemos moléculas con la forma de un chupa chups. El palito al chupa chups es la parte de la molécula hidrofugante que se une a la masa cerámica. Y el caramelo es la parte hidrofóbica, la parte que repele al agua. Si nos imaginamos estos capilares a un tamaño macroscópico, imaginemos una gran tubería de 2 metros. El hidrofugante lo que hace es que, en vez de haber una sección de 2 metros, reduce esa sección imaginemos, a 1 metro, colocando esos chupachus gigantes en la pared de la tubería.
Eso nos indica que no es que se esté sellando al 100% el material cerámico. Si hiciéramos eso, no podría colocarse con el mortero, ya que no habría una succión y no habría un buen fraguado. El material se comportaría como si fuera de plástico y al levantar varias hiladas el muro se aplastaría, ¿no? El tratamiento de hidrofugación, entonces, lo que hace es reducir la velocidad con la que entra el agua dentro del material cerámico. Cuando nosotros tenemos materiales en los que el agua entra, pero aquí hay una sección muy fina, ocurre que esta parte está saturada de agua y esta parte exterior no. Por eso hay ocasiones en las que en un tratamiento o en un proceso de hielo se desprenden capas del material cerámico hidrofugado. En otras ocasiones no tiene por qué ser un material hidrofugado, también pueden producirse desprendimientos de material porque no esté suficientemente cocido o porque bueno, pues, la temperatura no haya sido la adecuada, la proporción de material refractario sea muy alta, en fin, por muchos motivos puede ocurrir que el material no resista los ciclos de hielo. Nuestra idea es que si cerramos de alguna manera esa capilaridad, aún antes de hidrofugar, sino añadiendo algo que funda, como puede ser el vidrio, lo que ocurrirá es que habrá poca agua o el agua no llegará a todas las zonas del ladrillo y su congelación no provocará problemas. Una vez que seleccionamos como el residuo que creíamos que iba a funcionar mejor por los resultados de absorción, de resistencia, por digamos, las características tecnológicas que de una manera indirecta nos indicaban que el material resistiría mejor los ciclos de hielo, pues procedimos a la fabricación de un prototipo en nuestra planta piloto. La planta piloto del centro tiene varios equipos, varias máquinas que nos permiten fabricar ladrillos, desde tolvas a laminadores, amasadoras y extrusoras de distinto tamaño. Decidimos utilizar una boquilla típica de 3 filas de perforaciones circulares y decidimos también, visto que la adición del vidrio micronizado en un porcentaje considerable no provocaba problemas en el proceso de extrusión, ni reducía significativamente la plasticidad de la mezcla, pues decidimos añadir un 10%. O sea, este ladrillo que ven aquí se fabricó con una mezcla que nos proporcionó un fabricante. Esa mezcla tenía un contenido en carbonato cálcico entre el 15 y el 20% de carbonato cálcico micronizado, con lo cual da unos tonos claritos. Y nosotros le añadimos además un 10% de vidrio micronizado. Aquí se ve pues la salida de la extrusora que está aquí está la boquilla, con saliendo la barra y la cortadora que va proporcionando la tercera dimensión del ladrillo. La boquilla da el largo y el ancho y la cortadora que nos proporciona el alto. Largo, ancho y alto siempre definidos según la colocación del ladrillo en obra. Después lo colocamos en unas bandejas donde se mantuvo unos días para que tuviera un secado a temperatura ambiente muy lento y intentar evitar las fisuras. Y después lo introducimos en un secadero de gas natural que tenemos, que ya nos permitió secar hasta el porcentaje de humedad que queríamos. Por último, cocimos en hornos eléctricos. Obviamente teníamos 2 fabricaciones. ¿Por qué? Porque una la hicimos sin aditivar
el residuo y otra con el residuo. Curiosamente, la del residuo nos salió muy clarita porque al añadir sílice, que es uno de los componentes principales del vidrio, se forma silicato pérfico durante la cocción, que es un compuesto blanco, que además le aporta bastante resistencia por su red cristalina, se genera una red cristalina. Bueno, pues obtuvimos además un tono más claro, con lo cual eso es una ventaja añadida que hemos encontrado como un efecto secundario. Con estos ladrillos, pues obviamente hicimos cálculos, vimos las contriciones que habían sufrido, las pérdidas de peso en cocción y obtuvimos la cantidad suficiente para hacer ahora ya ensayos con una pieza de tamaño real. Uno de los ensayos que ahora comentaré fue obviamente el de la licidad, en el que había 4 tipos de ladrillos y eso ahora lo comentaré. Pero bueno, eso está puesto ahí como un ejemplo de todos los ensayos que hicimos. Y esos ensayos se hicieron sobre las piezas, pero el de la helicidad sobre las piezas hidrofugadas. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Sumergiendo las piezas, como comentaba antes, en unas disoluciones de metilsiliconato potásico, y para que se pudiese ver claramente partir alguno de los ladrillos, y aquí se puede ver cómo el tratamiento en una inmersión de 30 segundos penetra 2-3 milímetros, dependiendo, bueno, esto es la cara vista o la cara no vista, no lo puedo saber, y esto es un tabique interior, pero se ve que hay una zona a la que no ha llegado el tratamiento. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que aquí el agua entraría mucho más despacio que sin tratar, pero después podría llegar a saturarse el ladrillo, solo que con tiempo suficiente. ¿Qué ensayos hemos hecho? Hemos hecho ensayos de densidades, tanto densidad absoluta como aparente, absorción en agua a temperatura ambiente, absorción en agua hirviendo, resistencia a compresión y volumen neto y porcentaje de huecos. Todos esos ensayos, de alguna manera, o algunos de ellos principalmente, son medidas indirectas de cómo se va a comportar la pieza en el ensayo de helicidad. ¿Qué nos encontramos? Pues que el material con adición de un residuo de vidrio de protección de los paneles solares nos daba una resistencia a compresión más alta. Nos daba menor absorción, tanto en agua a temperatura ambiente como en agua hirviendo. La densidad, pues, o sea, simplemente lo que ocurrió es que se cumplió la lógica del hecho de añadir un fundente. Entonces, si tú añades algo que es más denso que la materia prima que se utiliza, al fundir, pues resultó que las densidades eran más altas. O sea que todo eso, todo, digamos que cumplió nuestras expectativas en cuanto a que pensábamos que iba a dar que iba a ayudar a la resistencia al hielo, y que con todas estas medidas, digamos, lo que hicimos fue unas medidas indirectas de esa resistencia. El proyecto, aparte de intentar llegar a la fabricación de unos ladrillos, nos ha permitido desarrollar un equipo nuevo. O sea, el centro disponía de una máquina para hacer ensayos de hielo según la norma europea, pero que era bastante antiguo. O sea, era un prototipo que se hizo cuando la norma era un proyecto, que incluso tuvo que modificarse sobre la marcha porque algunas cosas cambiaron a lo largo de todos esos años de negociación en Europa. Entonces, ahora lo que se ha hecho es desarrollar un nuevo equipo basándonos en la experiencia que teníamos con el antiguo. ¿Y cuál ha sido el cambio fundamental? Es que en el antiguo solo podíamos ensayar un murete
y en el nuevo podemos ensayar dos muretes enfrentados que están en la misma cámara y que sufren exactamente las mismas condiciones de ensayo. ¿Eso qué nos ha permitido? Pues que hemos hecho dos muretes, uno con adición de vidrio y otro sin adición de vidrio. Uno con la mitad de los ladrillos hidrofugados y la otra mitad sin hidrofugar. Y el otro igual, claro. Quiero decir que al final disponíamos de 4 tipos de ladrillo ensayándose a la vez en las mismas condiciones. El desarrollo de la máquina, pues la verdad es que ha sido bastante complejo porque cuando solo había un murete, pues en el otro lado de la máquina pues estaba toda una serie de equipos eléctricos y electrónicos, solo había un sistema de pulverización, la potencia de la máquina era acorde para ensayar un muro y hubo que aumentarla para conseguir la capacidad de transmisión de transmisión bueno, de transmisión de frío no, es de retirada de calor de los muretes, pues con mucha más potencia. En fin, el desarrollo del equipo ha sido un proceso bastante largo y complicado, pero que al final nos ha proporcionado un equipo que se quedará en el centro para futuros proyectos de investigación y que nos permite, ya digo, comparar piezas de distinto tipo. El ladrillo que se ve aquí, este murete, es uno de los dos, pues es el que aguantó un mayor número de ciclos. Es decir, este es el murete con adición de vidrio. Y ni el ladrillo sin hidrofugar ni el ladrillo hidrofugado han sufrido ninguna patología. Es cierto que ambos muretes que nosotros fabricamos con la temperatura que consideramos más adecuada después de nuestros ensayos de laboratorio, que hidrofugamos siguiendo unos criterios en los que considerábamos que era el mejor proceso de hidrofugación, con una concentración de metilsiliconato determinada, con un secado de ese tratamiento más adecuado según nuestro criterio. Bueno, pues lo que ha ocurrido es que los dos muretes han aguantado los 100 ciclos. Y tuvimos que alargar los ensayos hasta que el otro murete, el murete que no tenía adición de carbonato, empezó a presentar patologías como desconchados, desprendimientos e incluso en el anillo que estaba colocado en esta posición se llegó a desprender toda la cara vista. Continuamos en los ciclos hasta que ya llegamos a un punto en el que, bueno, la verdad es que teníamos que ensayar hacer otros ensayos y tal, y prácticamente pues un 30% más de ciclos había soportado el murete con adición del de sin adición. ¿Qué hemos conseguido con el proyecto Cerfurfrons? Hemos dado una respuesta a una problemática concreta frente a un cambio en la normativa con un residuo. Ese residuo no es especialmente complicado de que entre en los procesos de fabricación porque tiene una tipología similar a otros muchos que ya se utilizan en la empresa cerámica, como óxidos colorantes o como el carbonato cálcico que comentaba antes. El hecho de añadir un residuo inerte reduce, sobre todo en estos modelos en los que llevan carbonato cálcico y que hay un desprendimiento de CO2, reduce ese desprendimiento por el simple hecho de que entra un 10% de algo inerte dentro de la mezcla y además hemos obtenido una coloración más clara, lo que
probablemente permitiría reducir la dosificación de carbono cálcico para obtener el mismo tono del modelo en cuestión. Ha sido un tema, sobre todo, complejo por los tipos de residuos que no terminaban de responder a la patología que queríamos resolver. Ha sido complejo por el desarrollo del equipo y, bueno, digamos que ha respondido un poco a las expectativas y a los cálculos iniciales que teníamos. Y es un ejemplo más de todo el tipo de ensayos y de pruebas que hemos hecho son estas dilatometrías de mezclas de una de las arcillas que hemos ensayado con distintas dosificaciones de vidrio, pues para ver la fundencia, los puntos críticos, el cambio del cuarzo alfa al cuarzo beta con cambio con la dilatación, aquí la contracción, la máxima dilatación, en fin, y la contracción a la que llega. Un ejemplo simplemente de todos los ensayos a nivel del laboratorio, que después también se hicieron ensayos de la pieza final y que, bueno, nos han dado todos estos resultados. Y yo, por mi parte, este es el final del proyecto. Vamos a pasar ahora a hablar del proyecto Sustainfloor. En este proyecto se desarrolla un sistema innovador de pavimento sostenible para entornos urbanos y su característica principal es que utiliza residuos de construcción y demolición y a la vez tiene capacidad de generar energía eléctrica. El proyecto surge de la necesidad de abordar varios desafíos contemporáneos, especialmente relevantes en entornos urbanos patrimoniales como es el caso de Toledo. Y es que el principal reto en una ciudad como Toledo es la integración de sistemas de producción de energías renovables, puesto que el centro histórico cuenta con restricciones estéticas y es difícil incorporar sistemas de producción de energía renovable como sistema fotovoltaico. Además, Toledo cuenta con un alto tránsito peatonal relacionado con el turismo, por lo cual pensamos que era o es un escenario ideal para maximizar la eficiencia de un sistema que genera energía a través de la pisada y que luego podría convertirse en iluminación nocturna para la ciudad. Como podemos ver en esta diapositiva, la pieza de pavimento que estamos desarrollando se compone de dos elementos principalmente: un módulo generador de energía en la parte inferior y el pavimento exterior urbano, propiamente dicho, que se colocaría encima, por lo que el sistema tendría pues, un acabado habitual de pavimento urbano. El proyecto se ha desarrollado en 4 fases de trabajo que, bueno, aunque se pueden diferenciar claramente, pues muchos de ellos han tenido que realizarse a la vez, puesto que se han ido optimizando unas y otras cosas con unos y otros ensayos. En primer lugar, se ha desarrollado la baldosa con material reciclado, esa baldosa que va a llevar la energía piezoeléctrica integrada. Después se ha estudiado la tecnología piezoeléctrica capaz de transformar energía de la pisada en energía eléctrica. Y la tercera fase ha consistido en aprovechar las técnicas de fabricación aditiva para desarrollar el adoquín de acabado superior. Y la última fase lo que hace es combinar todas las fases anteriores en un único elemento de pavimento que podría ser instalado en nuestras calles, plazas, en el entorno urbano en general. En cuanto al desarrollo del módulo que albergará la tecnología piezoeléctrica, el proyecto lo que ha hecho ha sido optimizar las dosificaciones de RCDs y resina, que es en realidad el aglomerante que une y conforma la pieza, y se ha llegado a incorporar entre un 75 y un 80% de RCD a la mezcla del producto final. Además, en los ensayos de este nuevo material con su diseño y forma,
pues se ha visto que tiene una resistencia bastante buena, equiparable a, a un pavimento convencional. En las fotos de esta diapositiva podemos ver algunas fases del proceso de elección de la mezcla óptima. Con la microscopía se ha podido analizar la microestructura de los materiales, se han elaborado distintas mezclas con distintas proporciones de RCDs para realizar los ensayos que, como decía antes, han tenido unos resultados de resistencia bastante elevados. Em, y además podrían, pues, tener distintos acabados dependiendo de las dosificaciones de RCDs, que en realidad no cambian tanto la resistencia del material. Con la mezcla final, que contiene, como decía, un alto porcentaje de RCD entre el 75 y el 80, se han llegado a niveles de resistencia de 30 megapascales. Em, y se han hecho otro tipo de ensayos, como los ensayos de permeabilidad, que en este caso era muy importante para que la humedad y el agua no llegara al módulo piezoeléctrico y lo dañara. En cuanto a la fase de incorporación de la tecnología piezoeléctrica, finalmente se ha optado por un sistema de circuito impreso con menos cableado, que daría menos problemas. Se ha logrado con este sistema y su configuración y con las conexiones del circuito, además de, pues, condensadores y todos los elementos del circuito que lleva instalado, se ha logrado una media de 5,21 julios por activación, y además pues se ha conseguido encender un sistema LED en el demostrador final. Se ha trabajado también en la realización mediante técnicas de fabricación aditiva de morteros y pastas para la fabricación del pavimento superior. Creemos que la fabricación aditiva tiene muchas posibilidades en restauración y en fabricación de piezas especiales, por lo que en contextos como en la ciudad de Toledo puede tener futuro. Y la investigación en esta parte del proyecto va en este sentido. Por último, se han integrado todos los componentes de las fases anteriores para fabricar un último demostrador, para poder validar, o sea, validarlo en condiciones de uso reales. El prototipo cuenta con unos condensadores pequeños que vierten la energía producida de forma instantánea en los LED, y por otro lado puede acumular esa misma energía en un condensador mayor para usar la compostibilidad, y pues se acumula durante el día con el paso de las personas, y se enciende en el momento que hace falta por la noche, y ese condensador ha sido capaz de ir acumulando la energía para que luego ilumine durante más tiempo. El prototipo que se ha fabricado para este proyecto tiene la capacidad de encender 3 unidades LED durante 30 segundos cada 200 pasos, lo cual, pues, es un resultado bastante prometedor. En este vídeo se puede ver cómo funciona el sistema simulando los pasos sobre la baldosa, y se ve en la pantalla del multímetro cómo el voltaje acumulado sube, y cuando llega a cierto nivel la luz puede encenderse y iluminar unos segundos. Aquí podéis ver una imagen del demostrador final, en el que se han realizado unas balizas de metacrilato para maximizar la luz de los LED que se han podido instalar y se pueden iluminar con el sistema. Y en definitiva, el proyecto SustainFloor representa, pues, un cambio de paradigma, eh, pasando primero de la demolición de edificios y generación de RCDs a la valorización de estos RCDs para generar nuevos materiales y usarlos para crear infraestructuras urbanas innovadoras y sostenibles. Hola, yo soy Marta y os voy a explicar el proyecto Nester, que tiene como título Una nueva generación de sistemas constructivos de fachada para una construcción sostenible. Lo primero que nos planteamos para dar respuesta y encontrar la solución a este proyecto fue plantear cuáles eran los problemas que tenía el sector de la construcción con material cerámico en la actualidad. Y lo hemos separado en el problema de la fabricación, el problema de la pieza, el problema del sistema constructivo y el problema de la sostenibilidad y la durabilidad.
En el problema de la fabricación, detectamos que la industria sigue siendo energéticamente intensiva y por ello necesitamos buscar energías renovables, optimizar hornos y secaderos y encontrar fuentes de energía alternativas. En cuanto al problema de la pieza cerámica, vemos que hay una necesidad en el sector de la construcción de industrializar todos los procesos y los materiales, buscar unos grandes formatos y prefabricados que que hagan que la construcción sea más rápida y sencilla, tecnificar nuestros materiales para que tengan mayor valor añadido y, sin embargo, queremos que se conserven las buenas propiedades de la cerámica que lo diferencian del resto de materiales y que aportan aspectos como de durabilidad y apariencia con mucho valor respecto al resto de materiales. El problema del sistema constructivo es que se ha pasado del uso de muros portantes a estructuras reticulares. Normalmente, o sea, a lo largo de la historia, lo más común en nuestra región y en nuestro ámbito ha sido la construcción con muros de carga. Al pasar al uso de estructuras de pilares y forjados reticulares y estructuras porticadas, pues han hecho que la fachada ya no tenga una función estructural y sea solo de cerramiento, lo que nos ha llevado a intentar aligerar el peso que aporta la fachada a la estructura para que esté menos solicitada. Y entonces las mayores exigencias que se les da ahora a una fachada es de eficiencia energética y de eficiencia de aislamiento acústico, es decir, es solo el cerramiento del edificio. En cuanto al problema de la sostenibilidad y la durabilidad, pues como necesitamos acercarnos a una economía circular, pues tenemos que maximizar los rendimientos, reducir el tiempo de ejecución de las obras y de fabricación de los materiales, utilizar materiales y productos de kilómetro cero para reducir los consumos en los transportes y minimizar los residuos y hacer materiales que sean reutilizables o reciclables y prever todo esto desde el diseño del material. Hemos querido saber la historia del ladrillo, cómo hemos llegado hasta lo que tenemos ahora y por eso os queremos enseñar pues, este gráfico que es un resumen de todo este análisis que hemos hecho desde el origen del ladrillo, su fabricación, la evolución en la fabricación, la evolución de los formatos hasta lo que tenemos en la actualidad. Para seguir fundamentando nuestras decisiones, continuamos con una comparativa de sistemas constructivos de fachada. Así pudimos ver las ventajas y las desventajas de cada solución y escoger los aspectos positivos de cada una y incorporarlos en nuestro nuevo sistema. Con este análisis hemos visto que el nuevo sistema debería devolver la capacidad portante a la fachada, eliminar los puentes térmicos, reducir la complejidad de las nuevas soluciones, avanzar hacia la industrialización. La solución hemos visto que debe incorporar la sencillez de los sistemas tradicionales, el reducido espesor de la solución con cámara de aire, la baja transmitancia térmica y los costos competitivos de los sistemas de bloque cerámico de arcilla aligerada. Es decir, deberíamos acercarnos a los avances técnicos que nos aportan los bloques cerámicos aligerados, pero acercándonos un poco a las proporciones y a la apariencia del ladrillo tradicional que no tiene necesidad de revestimientos adicionales. Aquí os queremos mostrar un poco los diferentes modelos que han ido saliendo en el desarrollo del proyecto, que finalmente hemos desarrollado un poco más el último modelo, pero todos los pasos previos pues, son como líneas de desarrollo o vías de investigación que se pueden continuar.
Finalmente nos hemos quedado con este modelo de ladrillo visto aligerado, machimbrado con rotura de puente térmico, con esta geometría triangular, con unas dimensiones de 50 centímetros de soga que hacen un muro de 24 centímetros. Entonces, os queremos explicar un poco más esta pieza que ha resultado. Incorpora 2 franjas de aislamiento en sus huecos. Estos huecos son triangulares no solo porque reducen el flujo de calor, sino que también permiten un machimbrado en las testas para reducir así los puentes térmicos. Proponemos que las piezas sean rectificadas para usar junta fina y eliminar también puentes térmicos en los tendeles. Podemos decir que pesa menos que un bloque cerámico de alrededor de 8 kilos, cuando los bloques de este tamaño llegan a los 10. Entonces vemos que es fácilmente trabajable y utilizable en obra. Em, Porque es un bloque aligerado, aunque sea de acabado visto. Y podemos categorizarlo como bloque aligerado porque el porcentaje de huecos es menor al 60%. Y como decimos, al tener un formato más grande nos permite avanzar hacia la industrialización de los procesos constructivos, a una mayor rapidez en la ejecución de las obras, y también que al incorporar el aislamiento en el propio material y ser portante, con este sistema, con una única pieza, podemos resolver todas las funciones del muro y ejecutar los muros con una única acción de colocar una pieza a pieza, una pieza detrás de otra. Para el proceso de diseño nos hemos ayudado de la fabricación 3D, la fabricación aditiva con morteros y pastas. En este caso hemos usado arcillas de los fabricantes de la zona para fabricar nuestros prototipos, primeros diseños para ir comprobando la viabilidad del diseño, de las geometrías de los huecos. Nos ha permitido ir detectando errores antes de fabricar los prototipos en la planta piloto, que supondría pues un gasto de tiempo mucho más grande que fabricarlo una pieza con impresión 3D. Gracias a esto podemos decir, por ejemplo, que cambiamos de la geometría de huecos romboidal, que era muy beneficiosa para disminuir el flujo de calor de la cara exterior a la interior, pero nos dimos cuenta que al extruirlo en una extrusora convencional, no con fabricación aditiva, me refiero, pues no, esta geometría no nos favorecía la estabilidad de la pieza. Entonces se hundía, por así decirlo, al extruirse en horizontal. Y bueno, por último, queremos enseñaros cómo hemos encargado una nueva boquilla, un molde para la extrusión, hemos fabricado las piezas, prototipo para realizar los ensayos que necesitábamos hacer para comprobar y validar todos los diseños. Aquí vemos un vídeo de cómo hemos fabricado las piezas en nuestra planta piloto que tenemos en Notio. Y aquí pues vemos los ensayos, todos los ensayos que la norma nos pide para poder validar esta pieza. Hemos hecho los ensayos de las piezas de ladrillo caravista y han salido muy, muy bien todos. Y por último, pues hemos hecho un catálogo que queremos difundir, y sobre todo a los fabricantes, para que todos los avances que hemos hecho no se queden en el papel y que conozcan que pueden este tipo de alternativas que pueden tener y que se pongan a avanzar y a aprovechar los resultados de nuestra investigación. Bueno, pues como ya es muy tarde, simplemente muchísimas gracias a todos los que habéis estado, los que lo veáis en diferido. Cualquier duda, cualquier comentario que tengáis, tenéis el correo de formación para poder enviárnoslo. Y nada, simplemente daros las gracias y hasta la próxima.
Gracias.